Gracias, mi Rey. Padre Santo, que esta no sea una reunión más, sino que tu Espíritu Amén, Santo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Sino que seas tú a través Gloria a de nosotros. Amén, Dios. aleluya. Llegando a aquellas Gracias, vidas, Padre Señor. Santo, que te necesitan, Glorifica Gracias, tu nombre, Padre. Padre, aleluya. aleluya. Señor, a ti, Oh, Padre Santo. Señor. Para la Y que gloria tú te de estés tu nombre. glorificando en esta reunión. Amén, Señor aleluya. Jesús, y abrimos esta reunión en el Gracias, nombre del Padre, Señor. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Gloria a aleluya. Dios. ¿Quién soy yo para Para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que hoy tú me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que hoy tú me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que hoy tú me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy. Gloria a Dios, Tu aleluya. amigo soy. Gracias, Señor. Tu amigo soy. Amén. Vamos a darle a Damaris, ¿no? Que ella tiene una participación y bueno, que ella nos comparta lo que Dios puso en su corazón. Amén. Damos gracias a Dios en esta hora por poder estar aquí compartiendo todos juntos, juntamente con ustedes que están ahí en sus hogares.
Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios primeramente por un nuevo día de vida que nos da, por el aire que podemos respirar realmente, porque pudimos levantarnos y tenemos vida, ¿no? Y quizás en este día muchas personas no han podido levantarse, se han encontrado con otras realidades en sus vidas, ¿no? Pero damos gracias al Señor por esa misericordia eterna que tiene sobre nosotros en este día. Y realmente doy gracias a Dios porque he pasado unos días bastante difíciles quizás para mí, pero la mano del Señor ha estado sosteniendo mi vida, mi corazón, aún mi familia, mi hogar, y doy gracias por eso. Y hoy estaba leyendo un devocional y me hacía acordar tanto, ¿no?, a todo esto que estaba pasando estos días, y quiero compartirlo con ustedes, que es en Mateo 14:13. Aleluya, Dice, gracias, oyéndolo Señor. Jesús se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿no? Y me gustaba mucho este devocional, ¿no? Porque hablaba realmente de la visión que estaban teniendo en ese momento los discípulos. Solamente se estaban enfocando en lo que no había, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando pasamos por situaciones en nuestras vidas, nos enfocamos en eso, en lo que es ahora, en lo que me está pasando o en lo que me ha sucedido. Pero realmente no nos damos cuenta con quién estamos en ese momento pasando Aleluya. eso, ¿no? Y realmente esto me traía mucha memoria todo lo que me pasaba a mí hace unos días, porque estábamos con un problema de salud de mi esposo y quizás llegaba a situaciones en que tendríamos que habernos desesperado realmente. Pero doy gracias a Dios porque Él ponía esa paz en nuestros corazones y nosotros realmente sabíamos a quién podíamos acudir en ese momento y sabíamos que el Señor estaba ahí con nosotros, obrando. Y en esta tarde esto me gusta mucho, ¿no? Porque quizás estás en tu hogar y no sé cuál es la situación que te está pasando. Y quizás la situación a veces nos abruma y nos lleva más allá de lo que nosotros estamos pasando. Pero lo bueno es que podemos tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Amén, aleluya. Como recién Debbie hablaba. A donde te vayas, Dios está. Solamente tenés que estar ahí y decirle, Señor, necesito de tu ayuda en este momento. Aleluya. Quizás estás alejado del Señor, no sé tu situación, pero Él es un Señor y dice que está a la puerta y llama. Y si alguien le abre la puerta, dice que no va a entrar a tu casa sino más. Si vos hoy podés tomar tu decisión y decir, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, es tu decisión. Gracias, Padre. El Señor te deja elegir en este día. No sé, cómo te digo, cuál es la situación que estás pasando, pero hoy es el momento de elegir y vos tenés la decisión. Aleluya. Dios está ahí a la puerta y está esperando que tú le abras. Está Gracias, ahí, Señor. no sé dónde estás, pero el Señor está contigo en esta hora. Que el Señor te siga bendiciendo y llenando de sus bendiciones cada día. Gracias, Padre. Amén. Damos gracias a Dios por lo que Él nos viene hablando, amén, hasta ahora. Y como todas las noches, ¿no?, que estamos acá reunidos, le decimos, agarre su Biblia y su anotador, una lapicera, y para anotar, ¿no?, lo que Dios pone en la vida de, bueno, mi papá, el hermano Acuña. Y sabe que es muy lindo, bueno, siempre yo soy de andar así revoleada, ¿no? Pero últimamente cuando me entro, ¿no?, a las reuniones en Zoom, verdaderamente es muy lindo anotar todo lo que dan y luego escudriñarlo, ¿no? Y verdaderamente le animo a que haga eso, a que no anote las cosas que vamos diciendo
y luego escudriñe, porque eso es muy lindo. No se imagina las historias que ustedes se crean haciendo eso. Muchísimas veces me pasó y cuando, bueno, viene Otoniel, mi sobrino acá, nos ponemos a ver el superlibro. Y bueno, estos días yo soy la que le acompaña ahí a mi papá a corregir los devocionales y estaba viendo, bueno, estábamos haciendo el libro de Hechos unos días atrás y cuando vino Otoniel, ¿no? Un día de estos, nos pusimos a ver el superlibro, ¿no? Y todo lo que era el relato de Hechos con Pablo y esas cosas. Y no se imaginan lo lindo que fue porque es como que yo lo leí, pero nunca me lo imaginé como lo hacían en el superlibro, ¿no? Y le animo a que si está aburrido en su casa, en vez de que se ponga a ver una serie o una película, se ponga a ver el superlibro. Es muy lindo y es muy interesante y no se imaginan las cosas que uno aprende a través de un dibujo nada más. Y bueno, vamos a cantar una adoración y ya el hermano Acuña va a estar dando la palabra. A ver. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. No me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Es para nosotros una enorme alegría poder compartir este tiempo, sabiendo que estamos viviendo un tiempo bien particular en todo este mundo, pero tenemos promesa de Dios para nuestros corazones, para nuestras vidas, y la iglesia del Señor no se detiene por medio de oposiciones que vengan ni lo que se levante, sino que la iglesia del Señor avanza en los Amén, tiempos que aleluya. estamos viviendo. Y quiero invitarlo para que usted allí en su casa tome su Biblia, su anotador, su apunte, y que en esta noche podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor en estos tiempos que estamos
compartiendo la serie del libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Y esta noche vamos a tocar en turno al capítulo 14. Así que le voy a invitar allí a que vaya al libro de los Hechos, capítulo 14, tome su Biblia. Como siempre les aconsejamos, escudriñe las Escrituras. Usted recibe un devocional, un estudio bíblico. Usted recibe, escucha un mensaje, un sermón. Tenga su Biblia, corrobore en su Biblia y lea su Biblia diariamente, escudriñe la Escritura diariamente. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que nos ha dado, Padre amado, para poder compartir tu palabra, sabiendo que muchos de nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares recibirán el testimonio de tu palabra en este tiempo, en este día. Y esta palabra no volverá a ti vacía, pues sale para salvación primeramente de las almas, y creyendo que ella es confirmada por señales, por prodigios y maravillas, Padre bueno. Te damos gracia, damos todo honor y gloria a tu nombre, porque tú eres Dios y más fuera de ti no hay quien haga las obras que tú haces, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor. Estuvimos leyendo la continuidad que tenemos acerca del primer viaje misionero del apóstol Pablo, conjuntamente con Bernabé, en este caso en los pasajes que hemos leído del capítulo 14, porque Juan había abandonado la obra que estaban haciendo o había dejado a sus compañeros de misiones y se regresó a Jerusalén. Y aquí tenemos un escenario que quiero que aprendamos en esta noche, hermano. El Evangelio o cumple la función, hermano amado, para el cual fue entregado a la iglesia, o no cumple. Es o uno u otro, no hay un término medio. Y el Evangelio, hermano, en toda la existencia, en toda la historia de la iglesia, siempre ha confrontado al hombre con su pecado. Lo ha confrontado. Cuando hablamos de pecado, por ejemplo, las inclinaciones que se dan en los grados de pecado que se nombran hoy en día, hermano, existen mucho, tiene que ver con pecados morales. Y hoy en día, por ejemplo, hasta nos hemos cansado de escuchar hasta la saciedad decir que el adulterio y la fornicación y hasta ahí nomás es el único pecado grave, y eso tiene que ver con lo moral. Pero también tiene que ver, hermano, que el pecado en su conjunto tiene que ver, como en este caso, por ejemplo, cuando los judíos oyeron a Pablo entrando él en la sinagoga de ellos y les predicaba a Cristo, hermano, confrontaba con un pecado que la nación de Israel tenía, que era el rechazo al Mesías. Aleluya. Que había sido enviado para la salvación de sus almas. Y ese mensaje confrontaba con una realidad que estaba en ellos. Ellos, si hay algo que tenían, hermano, era que la unidad que ellos tenían, esa unidad se aguantaban o se protegían entre ellos, aunque había muchas cosas, hermano, que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, como por ejemplo las costumbres de los ancianos que ellos
practicaban y violentaban la palabra de Dios, dejaban a un lado. En una oportunidad ellos tuvieron una confrontación con Jesús, porque Jesús les dijo: ustedes escribas y fariseos son hipócritas, porque invalidan el mandamiento de Dios y ponen como de más alcance o de mayor importancia lo que tiene que ver con la costumbre de los ancianos. Porque, por ejemplo, ellos le dijeron: tus discípulos no se lavan la mano para comer, y eso era una ley sanitaria o tenía que ver con higiene, que tiene su cierta cuota de importancia, pero nunca puede la costumbre de alguien o la cultura de un pueblo estar por sobre los mandamientos de Dios. Aleluya. Culturalmente, y por más bueno que sea la cultura y por más bueno que sean las costumbres, no puede invalidar el mandamiento de Dios. Estamos hablando mucho acerca de este tiempo, hermano, acerca del pecado más aberrante que está en la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gente que sale a decir que ellos viven una vida buena, que de buenas obras, de buenos hechos, y que sus obras merecen el cielo y que ellos no van a recibir condenación porque ellos no son como los demás. Estamos viendo en estos días, para que usted vea, hermano, lo que sucedió aquí en el capítulo 14 en la ciudad de Iconio. La ciudad de Iconio, hermano, era una de las ciudades como las demás, donde la idolatría predominaba. La idolatría, hermano amado, no solo estaba insertado en el pueblo gentil, sino también en los judíos. Aleluya. Los judíos, por ejemplo, hermano, si hay algo que ellos trataban era de poder que el evangelio tenga un poco del legalismo judío y un poco de la salvación en Cristo, y había una mezcla, y eso es adulterar el evangelio de Cristo. Cuando vemos aquí, hermano, otra de las cosas que encontramos en este pasaje que hemos leído tiene que ver con la división de la ciudad. La ciudad se dividió a causa del evangelio. Jesús dijo en una oportunidad: hermano, no creáis que yo he venido a traer paz a la tierra, sino división, contienda. ¿Por qué? Porque, hermano amado, el evangelio irrumpe las tinieblas. Y al irrumpir las tinieblas, hermano, confronta el pecado del hombre. Aleluya. Y el pecado del hombre, hermano amado, cuando es confrontado, el hombre reacciona. El que no viene a la luz, hermano, es porque ama las tinieblas. Aleluya. Y sus obras son malas y las protege y le gusta y anhela vivir en el placer pecaminoso. Pero el que viene a la luz es para que sean vistas sus obras, porque el que viene a la luz quiere que sus obras sean vistas porque son hechas en Dios. Ahora, nosotros encontramos esta ciudad, hermano, de Iconio. Fíjese un poquito cómo era la contextura cultural de aquella ciudad. Estaba poblada, por ejemplo, hermano, por griegos. Los griegos eran los excelentes en conocimiento, eran los superiores. Usted en la época de Pablo, en la época de la iglesia primitiva, encontrar un griego era nivel de excelencia intelectual. Todo lo que tenía que ver con la cultura de filosofía y todo ese tipo de cosas, los griegos eran expertos, para que usted entienda, en este tipo de cosas. Y para ello, la excelencia de la sabiduría, de las cosas nuevas, del conocimiento, de la mente superior, para ellos eso era lo más importante. Entonces, esta ciudad de Iconio estaba conformada por griegos, pero también estaba conformado por judíos. Los judíos eran, hermanos, los que habían llegado y habían poblado, habían colonias judías. Imagínense los griegos con su filosofía y los judíos, hermano, en el legalismo. Fíjese lo que es culturalmente, ya cómo estaba conformada aquella ciudad. Pero también habían romanos. Imagínense que los romanos, hermano, eran gentiles, politeístas, idólatras de cualquier dios, o sea, de cualquier figura, ellos formaban un dios. Ahora, también habían otros ciudadanos que se llamaron los frigios, que eran una especie de personas que venían de otras naciones y se mezclaban allí y también estaban en aquella región.
Una región llena de idolatría, donde muchos judíos y griegos recibieron la palabra del Señor. Aleluya. Imagínese, hermano, hay un punto donde llega el ser humano a un clima, hermano, de ser insaciable en el pecado, en todo tipo de pecado, que de pronto, hermano, la palabra de Dios es recibida por esos corazones, porque realmente caen rendidos porque saben que no tienen otra salida, sino que el Evangelio es el único que puede cambiar sus corazones. Ahora, esta ciudad, hermano, donde ellos habían llegado, el Evangelio logró causar una división. En estos días que vivimos de aislamiento social y todas estas cosas que se está diciendo y que dicen las autoridades y todas estas cosas, noticias y noticias y noticias que escuchamos a diario. Tenemos una nación como Argentina dividida en sí mismo, pero con un temor de por medio, que comparten una causa común. Vamos a cuidar la salud, esa es la causa común. Pero en la esencia, la nación está dividida. No hay una unidad. De hecho, no puede haber ningún tipo de unidad lejos de Dios. Argentina no puede tener unidad realmente para bien si está lejos de Dios. Ahora, ¿usted sabe lo que se está gestando detrás de todas estas cosas? No lo sabemos, las cosas que están sucediendo. Aquí, hermano amado, quiero que entienda que en medio de esto que estamos viendo en el capítulo 14, el Evangelio, en lo que estoy viendo objetivamente en estos días, hermano, según mi mirada, no está produciendo lo que tiene que producir, como sucedió Aleluya. en la ciudad de Iconio, en los días de Pablo, en el primer viaje misionero. Ahora, hermano, esta ciudad fue dividida, porque hubieron los que creyeron en el Señor y los que lo rechazaron. Ahora, vayamos un poquito aquí y quiero que usted vaya a ver el verso 5 de lo que estuvimos leyendo recién. Y fíjese lo que dice. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Hermano, hay un sentido común entre ellos para afrentar al Evangelio, para confrontar al Evangelio. El gran problema, hermano, que en estos días estamos viviendo es que muchos dicen, esta es la persecución de la iglesia. Y de hecho, la persecución es el resultado de la predicación frontal contra el pecado. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Le digo de nuevo la frase. La persecución es el resultado de la confrontación directa del Evangelio contra el pecado. Si no hay persecución y todo está tranquilo, de hecho, hermano, escuchar solamente, hermano, que muchos dicen, bueno, no, vamos a ver cómo se resuelve esto, así volvemos al templo. Hermano, si usted no está predicando el Evangelio en estos días, por los medios que sea que usted tenga a su alcance, y eso no está produciendo un golpe contra el pecado, entonces quiere decir que nosotros tenemos un evangelio a media. Aquí la Escritura nos habla acerca, hermano amado, de lo que sucedió en la ciudad de Iconio. Vamos a este punto ahora y vamos a meternos un poquito más viendo, hermano. Usted sabe que la idolatría no tiene que ver con el gaucho Gil y el sal la muerte simplemente y la Virgen de acá y de allá. Detrás de eso hay una obra diabólica, espíritus inmundos. Aleluya. Tan solamente ver, hermano, en nuestra nación personas que van a hacer pacto en diferentes lugares donde hay altares, donde se erigen altares, donde se lleva a hacer pacto con espíritus inmundos, con principados, con demonios. Ciudades enteras, territorios enteros están bajo maldición
a causa de la idolatría. La idolatría es el puente y el nexo con el reino de las tinieblas, para que usted entienda. A mí no me afecta nada el Gaucho Gil, ni que esté una estampita ahí, o que esté un yeso, o una imagen. No me afecta en nada, ni el San la Muerte, ni nada. Detrás de eso, lo que hay es un nexo con el mundo espiritual, que la gente sin Cristo ignora, no sabe lo que pasa, no sabe de qué se trata. Hay algo que ellos no entienden, porque el mundo espiritual no podemos entenderlo sino a través de la óptica de las Sagradas Escrituras. Ahora ve usted, esto que sucedió aquí en Iconio, vamos a ver ahora lo que sucede en Listra, para que usted tenga un poquito más de claridad y podamos entrar un poquito más profundamente acerca de lo que estamos hablando del mundo espiritual. Vamos a ver el verso 8 en adelante, así que si lo puede leer, vamos a leer este pasaje. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenos de sustentos y de alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hasta ahí. La ciudad de Listra, hermano, mire si podemos ilustrar esto. Imagínese, había un templo en aquella ciudad al dios Júpiter y un sacerdote que oficiaba en ese lugar. Ahora, hermano, los que iban a ese templo o quienes pertenecían a este tipo de religión no eran cualquiera. Imagínese, hermano, la idolatría a tal punto que este hombre, recibiendo sanidad, ello automáticamente, mire lo que es la ceguera de un territorio bajo dominio diabólico, del principado de las tinieblas. Fíjese, hermano, que ellos, al ver este milagro, ellos automáticamente asociaron a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, hermano, con sus dioses, diciendo: ellos han descendido en semejanza de hombre. Así que imagínense a qué punto ata la idolatría a un ser humano. Lo ata a tal punto, hermano, que le hace creer cosas tan terribles, hermano, como este acontecimiento que estamos viendo aquí en Listra. La idolatría gobernaba la ciudad. Ahora, no nos afecta en nada, no nos preocupa, hermano, los montones de imágenes que haya por todos lados. El tema que nosotros entendemos que detrás de eso hay una manifestación diabólica, una manifestación demoníaca del mismo infierno. La idolatría, hermano amado, la inmundicia que el diablo se sirve para poder manifestarse, como en este caso sucedió, hermano amado. Ahora, detrás de esto, hermano, evidentemente la multitud buscaba la forma de idolatrar a estos dos hombres, para que ellos cayeran, hermano amado, en mano del príncipe de las tinieblas. Fíjese que, hermano, si usted ve en el principio de la creación de Dios en el huerto del Edén, fíjese que Satanás
hermano amado, llegó en semejanza de una serpiente y llegó, hermano, a tentar a Eva. En el huerto del Edén habían dos árboles, hermano. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Imagínese que Dios, hermano, le da la elección al ser humano de escoger en cuál de los dos quiere vivir. Podía haber tomado el árbol de la vida y vivir para siempre, pero no, hermano, fue tentado y Satanás intentó, hermano, y logró llegar al ego de la mujer, diciéndole: lo que pasa que ustedes van a alcanzar el conocimiento, la ciencia, y van a ser una mentalidad superior conociendo lo que es el bien y el mal, y van a ser semejantes a Dios. Ustedes van a llegar a ese conocimiento, pero para eso tienen que comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora imagínense, hermano, que en el principio ya Satanás sembró, hermano, todo tipo de, hermano amado, de herramienta fue llevando hacia adelante para poder llegar al corazón del hombre y ganar el corazón del hombre. Hay una palabra que en estos días estuvimos compartiendo en uno de los devocionales y es la palabra egolatría. ¿Sabe? La palabra egolatría es algo mucho más terrible que la idolatría, porque la idolatría, hermano, es venerar a un Dios falso. El Salmo 115 habla que tienen ojo y no ven, oído y no oyen, mano no palpan, pie y no andan. ¿Entienden? Son yeso y semejante a ellos son los que lo hacen, dice la Biblia, ¿no? Ahora, hermano, si nosotros vemos esto, hermano, la egolatría, la palabra ego es el ser interior del ser humano. Y la egolatría significa, hermano, la exaltación, el yo sé, yo te digo, y la egolatría es ese falso poder de querer gobernar, de querer tomar dominio sobre una persona, incluso hasta, hermano, infundirle temor a una persona. O sea, de tal punto, hermano, que la idolatría es venerar a una imagen, a un Dios falso, pero la egolatría ya tiene que ver con venerarse a sí mismo. O sea, ¿a qué punto llega esto, hermano? Mire usted que los judíos, por ejemplo, hermano, ellos decían, tú si eres el Hijo de Dios, y dino abiertamente, y comenzaban a atacar a Jesús. Ahora, imagínense, hermano, que llegaron a un punto que ellos, en su ego, en la soberbia de su corazón, dijeron: este echa demonio por Belcebú. Mire a qué punto llegó, hermano, que ellos estaban sus corazones endurecidos, que llegaron a amenazar a Jesús de esa manera y diciendo: este echa demonio por Belcebú, el príncipe de los demonios. Hermano, aquí en Listra encontramos un acontecimiento de un milagro, de una sanidad, pero con una confrontación fuerte. Nosotros leemos esto, hermano, y nuestra visión es solamente literal en esta noche. Pero adentrémonos un poco en lo que significó. Póngale 200, 300, 400, 500 personas en esta ciudad, hermano, y que todo el mundo gritaba, hermano, y que hubo toda una confusión que se generó, hermano. ¿Por qué? Porque imagínense que esta gente, hermano, iban y encontraban la imagen de Júpiter en el templo. Pero ahora alguien les dijo: acá descendieron nuestros dioses en semejanza de hombre. ¿Usted se imagina por un momento lo que significa eso? Imagínese una persona, hermano, 20, 30 años viendo la imagen de Júpiter allá y rindiéndole culto a Júpiter. De pronto escuchan aquí en esta ciudad ahora que alguien salió y dijo: han descendido nuestros dioses en semejanza de hombre. Entonces, imagínese, hermano, que el mismo sacerdote del templo, hermano, dice que preparó todo un acontecimiento para rendirle culto, para rendirle, hermano, ofrecerle sacrificio, porque habían dicho, llegaron, hermano, hombres en semejanza de nuestros dioses, o nuestros dioses en semejanza de hombre. Hermano, la idolatría es, hermano amado, una herramienta, un arma terrible que Satanás tiene sobre la faz de la tierra. Tan solamente ver gente, hermano, haciendo procesiones ahora por este aislamiento, la gente no va, pero ni bien esto si se termina como se termina, lo que sea,
Hermano, usted va a ver la gente corriendo, la gente caminando, yendo hermano, kilómetros y kilómetros gastando, hermano amado, tiempo, dinero y posesiones para ir a rendir culto a un Dios que no existe, que es un Dios falso. La idolatría. Hermano, el evangelio es buena nueva de salvación. Ahora, hermano, las imágenes que ellos veían constantemente, de pronto en esta ciudad se transformó en algo extraordinario para ellos, porque alguien les dijo: acá están nuestros dioses en semejanza de hombre. Y aquí podemos encontrar a un Pablo y un Bernabé dispuestos a defender la causa de Cristo, aún en medio de esta oposición. Aquí, hermano, viendo esto, podemos continuar un poquito más. Y todo esto, hermano, producto de persecución. Hay una persecución que es una causa común o se entiende con sentido común. Por ejemplo, a alguien en este momento o alguien en la retransmisión está escuchando en algún lado y se puede oponer intelectualmente y decir: ¿quiénes son estos para hablar de mi Dios? Para hablar de mi santo, para hablar de esto. ¿Quiénes son estos? En realidad nosotros no somos nada, nosotros estamos hablando lo que la palabra de Dios llama idolatría y lo que llama verdad. Y punto. Cuando hablamos en estos tiempos que estamos viviendo, hermano amado, recién estuvimos hablando y tocando un poco acerca de lo que tiene que ver con estos acontecimientos que vivimos hoy en día. Que por qué el evangelio no produce una ruptura. Porque lo que estamos viviendo es un tiempo de acomodamiento, como que todo el mundo se acomoda, como que no, porque vamos a hacerlo así para no tener problemas, para no tener dificultades. Como hablamos, por ejemplo, que estamos escuchando, hermano, de que vamos a bendecir al presidente de la nación. Hermano, no lo vamos a maldecir, vamos a orar para que el presidente se convierta, para que el presidente conozca al Señor y para que los gobernantes conozcan al Señor. Porque si no conocen al Señor, escuche con atención, si no conocen al Señor, ¿cómo usted puede orar por una persona que no conoce al Señor? Usted tiene que orar para que esa alma sea salva. La Biblia dice, hermano, que vengan para que tengamos tiempo de sosiego, de quietud, hermano, para que la palabra del Señor no encuentre estorbo, no encuentre oposición, para que el evangelio siga siendo predicado. Esa debe ser nuestra consigna de oración. Pero tenemos que orar para que ellos conozcan al Señor, que la misericordia de Dios llegue y que alguien cuando llegue allí a hablar, hermano, cuando llegue a hablarle, que le hable realmente la verdad. ¿Sabe qué? No podemos estar hablándole a las personas de pecado y cuando nos encontramos con los políticos, nos encontramos con los gobernantes, no decirle que el que está lejos de Dios está en pecado y que necesita a Cristo. Seguimos un poco más y vamos a ver lo que sucedió en la ciudad de Derbe, el verso 19 en adelante. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después... Para Derbe. Continúa esto, hermano, y viendo, hermano, el detalle histórico, porque esto tiene mucho tinte de detalle histórico de lo que nos está dando a conocer acá. Imagínense, hermano, que esta gente se preparó para perseguirlo. No solo se consolaron o no solo, hermano, se conformaron con perseguirlos y echarlos y perseguirlos en la forma que los persiguieron, sino que también los siguieron, hermano, para seguirles y seguir la persecución donde ellos estaban. Cuando ellos llegaron, dice, ellos salieron con Bernabé para Derbe. Después sigue diciendo, hermano, que en medio de todo esto, imagínense los discípulos, las personas que conocieron al Señor. Usted sabe que hoy en día estamos recibiendo, uno lee las redes sociales y dice, te quiero compartir una palabra de aliento en tu corazón, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo algo, hermano, nosotros sabemos con quién nos estamos encontrando del otro lado. Aleluya. Porque no sabemos. Es menester que cada día que usted vaya a escribir algo, hermano, en las redes sociales, tenga conciencia
describir algo bien completo. Porque usted se va a encontrar que alguien va a leer, hermano, y no conoce a Cristo. Necesita conocer a Cristo. Alguien va a leer y está apartado del Señor y necesita volverse al Señor. Y puede que alguien, hermano, esté del otro lado a punto de dejar la fe o de abandonar el camino del Señor y también se tiene que dirigir a Él. Entonces, si nos encontramos con todo este tipo de cosas, con todo este tipo de personas, nos vamos a encontrar también con hermanos que están firmes en el Señor. Entonces, fíjese, hermano, aquí dice el verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. En otras palabras, estaban locos estos. Porque volver a un lugar donde lo persiguieron, le dejaron medio muerto, lo tiraron fuera de la ciudad, volvió a entrar a la ciudad, ir por los lugares donde fueron idolatrados y pasaron de nuevo por allí. ¿Qué nos da a conocer esto, hermano? Escuche, por favor. Esto nos da a conocer la perfecta libertad en Cristo. Solamente personas que son libres en cuerpo, alma y espíritu se pueden confrontar con sus enemigos. Solamente esas personas. A las cuales le dicen, hermano, si querés matarme, me matás, pero yo te voy a hablar de Cristo. No importa que me difamen, no importa, me metés en la cárcel, pero yo te voy a hablar de Cristo. Me sacás de acá, voy a hablar de Cristo allá. Solamente una persona con perfecta libertad, hermano, puede llegar a conocerse, podemos llegar a conocer este tipo de testimonio. Un hermano, me contó un evangelista amigo, un hermano, de esos hermanos en las congregaciones que son bien problemáticos, y si no tienen un problema, generan un problema, porque hay personas que necesitan problemas para vivir, son cristianos, pero necesitan generar problemas para vivir. No están conformes con los problemas de ellos personales, generan problemas en otros. Este hermano tuvo un problema de salud y llegó al hospital. Cuando le avisan al hermano, al pastor que el hermano estaba en el hospital, el pastor dijo, uy, el hermano está en el hospital. Eso, uy, el hermano está en el hospital, ya se imaginan por qué dijo de esta manera. Porque era un hermano problemático en la congregación. Cuando él llegó al hospital, el hermano estaba llorando, quebrantado, y le preguntó qué había pasado. Y él le dijo, hermano, cuando yo llegué acá, vi a los enfermeros y el Señor me habló y me dijo, los enfermeros son tus hermanos que siempre te cuidan y vos no lo valorás y los menospreciás. Y los doctores son los ministros de la iglesia que te están enseñando, te están instruyendo y vos no lo valorás. Y dice, hermano, que este hombre eso le quedó compenetrado por cómo él, hermano amado, había entendido el propósito y el plan de Dios. Tenía que pasar por allí. Ahora, ¿sabe qué, mi hermano? Hace unos días atrás yo estaba en un lugar y de pronto vino un pensamiento a mi corazón así y me dice, vos tenés que ser como el médico. Al médico lo atropellan, le gritan, lo difaman, hasta pueden llegar a pegarlo. La misma persona que lo maltrata después vuelve al hospital y el médico está allí y aunque lo haya maltratado, el buen médico lo vuelve a atender para cuidarlo. De la misma manera tenemos que ser nosotros. ¿Qué le quiero dar a entender con esta ilustración, hermano? Pablo y Bernabé pasaron por aquellas ciudades porque ellos no tenían nada en su corazón y podían mirarle al rostro a todos los que le persiguieron, a todos los que trataron, procuraron de detenerlo, hermano amado, en el camino del Señor, de detener el avance del Evangelio de Cristo. El versículo 21 dice, vamos a ver, fortalecer a los conversos, ¿no? Hicieron muchos discípulos en aquellas regiones y volvieron, mire lo que dice, a Listra, a Iconio y Antioquía, sin ningún tipo de problema. O sea, ellos salían con la consigna, si nos matan, pero nosotros vamos a predicar el Evangelio.
Ahora, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándole a que permaneciesen en la fe. Claro, hermano. ¿Cómo podremos tener discípulos nosotros hoy en día, en este tiempo, por ejemplo, hermano? Si nuestros líderes evangélicos les gusta la comodidad, les gusta vivir bien, no quieren problemas. ¿Qué tipo de discípulos vamos a tener? Y bueno, de hecho vamos a tener discípulos a esa altura. Estos hombres de Dios tenían discípulos, hermano, que tenían fe y los fortalecían, porque de modo, hermano, imagínense que Bernabé y Pablo regresaron, lo sacaron medio muerto de la ciudad, lo tiraron fuera pensando que estaba muerto, hermano, y volvió a entrar a la ciudad. Eso fue, hermano, una visión clara de estos discípulos. Dijeron, si nuestros maestros, nuestros hermanos, siervos del Señor, nos dan este ejemplo, nosotros no podemos ser menos. Depende del ejemplo que nosotros damos como siervo de Dios, hermano, esa es la estatura del discípulo. Hasta ahí el discípulo va a llegar. Si el ministro, el siervo de Dios, hermano amado, le da un ejemplo de comodidad y cuando va a arriesgar cierto tipo de cosas que no está dispuesto a arriesgarlo, entonces no avanza más allá, el discípulo va a llegar hasta ahí y posiblemente un poquito menos. Ahora dice, confirmaron los ánimos de los discípulos para que permaneciesen en la fe, para que ellos se afirmen en la fe. Ahora, ¿por qué, hermano amado? Porque cuando ellos regresaron, la Biblia no registra, hermano, que ellos hayan vuelto allí. Entonces, ¿cuál era el punto, hermano? Que ellos afianzaban bien la fe de los discípulos porque ellos iban a continuar y quién sabe si no se iban a enfrentar a este tipo de oposiciones o aún peor, hasta llegar a perder la vida si fuera necesario. Entonces Pablo y Bernabé, teniendo conciencia de esto, hermano, le dijeron en el verso 22, en el final dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que profesar la fe en el Evangelio es color de rosa y que todo nos va a ir bien? No nos equivoquemos porque no es así. Hoy estamos aquí en esta mesa y gloria a Dios porque estamos en esta mesa, pero no sabemos si siempre va a ser así. Hoy tenemos un montón de Biblia aquí, pero no sabemos si siempre va a ser así. Imagínense, hermano, cuántas personas esta noche, en lugar de estar reunidos en sus casas o estar conectados, hermano, virtualmente para aprender la Escritura, están en otra cosa, hermano. No les importa, no les interesa. ¿Entiende? ¿Sabe qué, hermano? El diablo en ese caso no tiene ningún tipo de trabajo, hermano. Porque sencillamente sembrándole o tentándole, hermano amado, con bienestar o los placeres de este mundo, ya los alejó del Señor. Seguimos. Vamos a ver el verso 23 en adelante hasta el verso 28. Dice así, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido en la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Quiero que vayan al libro de Primera de Pedro y vamos a ver este punto, hermano, de quiénes fueron los ancianos. Vamos a ver el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el verso 4. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vosotros, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezcáis el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí Pedro, hermano, está haciendo una descripción de quiénes eran los ancianos. Imagínense que ellos venían de Antioquía y depende de cómo, hermano amado, nosotros recibimos un ministerio, eso es lo que lo vamos a transmitir. Ahora se lo voy a explicar. Si nosotros vemos el capítulo 13, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saúl. Volvemos a repetir. El Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saúl. Dio la orden y ellos le impusieron la mano con ayuno y oración y lo despidieron. De hecho, hermano, el que tiene una experiencia semejante va a continuar con esa experiencia. Yo recuerdo hace unos más de 30 años, fui apartado al ministerio, o fui apartado al diaconado, y fui apartado por profecía, con imposición de mano. Y el Espíritu Santo fue el que habló y me apartó para el ministerio, para el servicio en la obra del Señor. De hecho, hermano, leyendo la Escritura, voy a seguir defendiendo esta doctrina de la palabra de Dios, de que nos podemos apartar hombres al ministerio, mujeres al ministerio o personas al ministerio de cualquier forma. No lo podemos hacer. Y si hacemos, corremos con las consecuencias, hermano. Hermano, ¿cómo ellos aquí, dice el pasaje que hemos leído en el final del capítulo 14, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De hecho, hermano, los ancianos eran los pastores que debían cuidar la obra del Señor. Como ellos tenían, hermano, un testimonio bien claro, habían visto lo que costó sembrar el evangelio en aquellas regiones. De hecho, hermano, yo no dejaría que mi compañero de trabajo, que le costó sembrar el evangelio, me apartan a mí para cuidar del rebaño, hermano amado. Gracias, Señor. Y no estoy dispuesto a perder semejante sacrificio. Pero al que no le costó nada, hermano, al que no le costó nada, escuche por favor. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos, nosotros solamente en nuestro territorio donde estamos, hermano, donde nosotros vivimos, yo no he escuchado que haya habido ministros, hermano, que hayan padecido por la causa de Cristo, hermano, que lo persiguieron, le dieron, hermano, lo golpearon, lo torturaron y lo tiraron fuera de la ciudad, como el caso de Pablo, aquí en Iconio. No he visto ese tipo de cosas aquí, hermano. De que alguien rasgue la vestidura, sí, porque yo sufrí por la causa, algunos tipos de oposiciones que habrá habido y no deja de ser menor, pero algún tipo de oposiciones. Pero esto, hermano, que estamos viendo aquí, lo que el apóstol Pablo está, lo que Lucas está relatando acerca del apóstol Pablo, dice constituyeron ancianos. ¿Por qué ancianos, hermano? Porque no podemos entregar la grey de Cristo, la que Él ganó por su propia sangre, en mano de personas jóvenes, personas que no tienen madurez. No podemos hacerlo, hermano. Hay personas jóvenes que tienen una madurez de anciano y hay ancianos que tienen una juventud, hermano, que son tontos. ¿Entienden lo que le quiero decir? Ahora, cuando la Biblia habla de anciano, habla de madurez, de solidez en la fe, firmeza en la fe. Ahora, vea usted, hermano, que este pasaje que estamos leyendo en este momento, vamos a ver lo que Pablo dice a Timoteo. Vamos al libro de Timoteo, vamos a continuar allí.
el capítulo 1 de Primera de Timoteo, perdón, el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Dice así el versículo 1, hermano, palabra fiel, indudablemente fiel, nos gusta o no. Si alguno anhela obispado, esto tiene que ver con el anciano y el pastor. Si alguno anhela obispado, buena obra anhela. Buena obra desea. Pero es necesario. Centre toda su atención aquí, hermano, por favor. Porque si tenemos que salir corriendo a una congregación, hermano, que tenemos entre comillas a alguien que dice ser pastor y no reúne estas condiciones, pues hay que salir de allí. Pues no podemos estar bajo el cuidado de alguien que no fue ordenado conforme a la palabra del Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra irreprensible tiene que ver que nadie le puede apuntar con el dedo. Habrá personas que por maldad van a tratar de difamarlo, pero que esa difamación no sea verdad. Ese es el punto. Dice, marido de una sola mujer. Yo, hermano, me detengo en este punto porque esto hay que enseñar. Marido de una sola mujer. Alguien me dijo algo que iba a usar un término, pero no quiero ser ofensivo con usted. Alguien me dijo una aberración. Me dijo, bueno, pero la Biblia te habla de que por ahí vos tenías 2 mujeres antes y ahora tenés que tener una sola mujer para que pueda ser apartado de él. Ah, sí. Podía haber tenido el candidato al obispado, podía haber tenido 4 o 5 mujeres, no pasa nada, como la samaritana, ¿no? Pero en el momento que sea apartado para el ministerio, tiene que tener una sola mujer. Así que decidiste, hermano, si vas a tener una sola mujer, te apartamos para obispo o para pastor o para anciano, pero si no, no te podemos apartar. Eso fue lo que me dijeron. Otra cosa que quiero decirle, hermano. ¿Cómo podemos apartar a alguien al ministerio, hermano, que engañó a su esposa 1 y 2 veces? Y 3 veces y la que sea. Esa persona, hermano, entienda, centre su atención aquí. Esa persona no tuvo una sola mujer. Esa persona tuvo 2 y 3 mujeres más. Y lo tenemos como anciano dentro de la congregación, hermano. Lo tenemos como ministro dentro de la congregación. Hermano, ¿quiénes hacen estas cosas? Los que son dueños de las iglesias, evidentemente. Los que no andan según Cristo. ¿Sabe cómo andan? Según su carne. Y apañan el pecado, tapan el pecado. Y meten este tipo de cosas. Yendo en contra de la doctrina de Cristo. Aleluya. Aquí la Biblia dice, hermano, marido de una sola mujer. Porque hay personas que ya, el pecado de adulterio, hermano, dice el Proverbio 7, es una afrenta que no será borrada jamás. Así dice la palabra. Entonces imagínese, hermano, ¿cómo puede tener usted un anciano en la congregación, hermano, que ya tuvo una vida extramatrimonial, hasta hijo tiene por ahí, ¿no? Por otro lado. ¿Cómo puede tener usted un anciano, hermano, ministrando las cosas del Señor si tiene 2 mujeres? Dígame. Eso es pecado delante de Dios. Por eso que en este tiempo, hermano, de aislamiento y todas estas cosas que están pasando en el mundo, todo el mundo, vamos a orar y ayunar para que Dios quite el virus que anda dando vuelta por ahí, que está matando tanta gente, para que Dios quite el virus del mundo. ¿Sabe qué, hermano? Yo le diría, vamos a orar para que Dios limpie su iglesia, para que Dios limpie la basura que puede haber en nuestros corazones, hermano, porque el Señor está viniendo. Está regresando por su iglesia para que nuestras vidas sean una vida de santidad. Para eso tenemos que orar. Sigue diciendo, dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire las condiciones que tiene que reunir un anciano, hermano. No es cualquiera.
¿Cómo podemos entender? Vimos en el capítulo anterior, el capítulo 3, hermano, que no podemos apartar a personas que no tienen una familiaridad con la palabra del Señor, que no conoce la Escritura. ¿Cómo podemos nosotros entregarle la iglesia a alguien? ¿Cómo alguien como pastor va a entregarle a alguien, hermano, un púlpito, hermano, para que enseñe a la congregación que no tiene familiaridad con la Escritura? Y quiero decirle qué tipo de familiaridad estamos enseñando, hermano. Yo no estoy hablando de teólogo. Hay gente que va a estudiar 7, 8, 10 años en un seminario y después viene a decir que yo tengo conocimiento de la Escritura. Aleluya. Cuando estoy hablando de familiaridad en la Escritura, vamos a ver lo que dice Juan en cuanto a esto. Juan dice, hermano, en una de sus cartas, dice, oigo que algunos de tus hijos andan en la verdad. Ese tipo de familiaridad estoy hablando, hermano amado. Cuando hablo de familiar, es ser familiar, tener familiaridad con la Escritura, tener relación estrecha con la Escritura. Estoy hablando de andar. Hermano, no estamos hablando de personas perfectas. Somos personas de carne y hueso y tenemos presiones del mundo, del pecado, de los demonios, como cualquier ser humano, hermano, que conoció a Cristo, como cualquier hermano. Pero la diferencia es que la gracia divina obra en nosotros, hermano, y no estamos inclinados a ir hacia el pecado, sino a permanecer firme en nuestra meta, en nuestro objetivo, que es Cristo. Ahora, ve usted, hermano, dice, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Algunos que son, hermano, dicenciosos dentro del pueblo de Dios, a Dios no le importa cómo te vestís. Vos andás barbudo, andás así sucio, no pasa nada, venís así todo, no pasa nada. A Dios no le interesa eso. ¿Qué quiere decir la palabra decoro, hermano? Alguien me dijo en una oportunidad, estábamos en la provincia de Misiones, y me dijo, a Dios no le importa cómo te vestís, Dios quiere el corazón. Perfecto, hermano. Yo como ministro no voy a ser piedra de tropiezo para nadie. Al judío, judío, al gentil, gentil. Pero mi imagen dice mucho. Aleluya. Esta palabra decoro, si usted lee cuidadosamente, hermano, tiene que ver con la persona que tiene una imagen, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. Una imagen que tiene que ver con la esposa, el matrimonio, los hijos, la familia. No estamos hablando de personas perfectas, sino de personas que están siendo perfeccionadas. Imagine que yo ponga, hermano, imagínese que usted ve una persona despatarrada, disculpe la expresión así, todo mal vestida. No estoy hablando, hermano, de que tengamos vestido lujoso, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de decoro, hermano, yo conozco hermanitos que tienen la camisa hace 15, 20 años, hermano, pero es decoroso. Bien peinadito, bien afeitadito, con la corbatita, el saquito, el zapatito, pero bien presentable, decoro. No, a Dios no le importa. Aparte ustedes son unos legalistas. Allá usted lo que usted piense con el legalismo y todas las cosas de estructura y lo que pasa es que ustedes se quedaron en el tiempo. Aquí la Biblia a mí me habla que el ministro tiene que ser decoroso. Aleluya. Ahora, hermano, con este tipo de ejemplo que la Biblia nos da, volvemos a lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, la experiencia que ellos tuvieron. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano, a mí no me preocupa tanto ver qué va a hacer el presidente mañana, ni qué van a hacer los políticos, ni los gobernantes, ni las autoridades sanitarias. Ellos harán lo que les competen conforme a la sabiduría que ellos tienen. A mí lo que más me interesa, hermano, es qué está pasando de puerta hacia adentro en la iglesia y resolver las situaciones que nosotros tenemos que resolver. De esta puerta que usted ve aquí hacia adentro, hermano, a mí me interesa lo que está pasando aquí adentro y que hay que resolver y corregir. Porque el problema del virus es el problema del virus, hermano, acá natural. El problema del otro virus, hermano, es un problema con Dios. Y cuando Dios determina, no determina como las autoridades sanitarias.
La justicia de Dios se revela contra el pecado, contra la desobediencia. Hermano, estos hermanos, estos siervos del Señor, en estos viajes misioneros que ellos tuvieron, hermano, tuvieron claro de que no podían hacer la obra del Señor y no podían entregar semejante sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que a ellos casi le cuesta la vida, hermano, en semejante persecución, entregar la iglesia del Señor en manos de cualquiera. No podemos hacer eso. La Escritura no nos avala. La Escritura sigue sosteniendo, hermano, que las cosas se pueden hacer bien. Aún en medio de problemas y dificultades que se puedan presentar, hermano, podemos hacer las cosas bien como corresponde. La palabra del Señor dice, hermano, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así finaliza lo que tiene que ver, hermano, con el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que comenzó en el capítulo 13 y fue por largo el capítulo 14, y vemos lo que significó, hermano amado, este trabajo que ellos hicieron. El capítulo 14 de la historia de la iglesia, que nos habla que la iglesia no fue llamada para otra cosa sino para pregonar el evangelio de Cristo. Quiero invitarle este día a hacer una oración y agradecer al Señor por esta oportunidad más que tenemos de compartir su palabra y de aprender de ella. Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús en esta noche. Gracias por tu gran amor y misericordia hacia nuestras vidas, por bendecirnos, Señor, en este día. Gracias, Jesús. Dando, Señor, esta palabra a nuestros corazones y abundando en nuestras vidas, fortaleciéndonos aleluya, para la gloria y para la amén, honra de sí, tu Señor. eterno nombre. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío. Amén y amén. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos,
Damos gracias al Señor en esta noche. Realmente para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes, hermanos amados. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que también pudieron estar allí pasando en esta noche. Nuestro hermano Jonathan Alegre, Damaris Jiménez, Graciela Torres, Jorge Infran, María Tevez, Marta Fornari, nuestros hermanos allí de Federal Entre Ríos, Marcos Ojeda, también damos gracias al Señor por el hermano, estuvo compartiendo Primera de Pedro 4:8, creo que lo tenemos ahí, ¿o no? Acá lo escribió él, pasa que como otra versión, por eso le puse así. Y dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Damos gracias a Dios por José Acuña también. Hola, bendiciones, dice el hermano. Un placer poder verlos. Dominguito Contreras, nuestro hermano de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Damos gracias al Señor por nuestro hermano amado. Alejandro Jiménez, también Dios bendiga grandemente a nuestro hermano. Cristina Fernández, damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana. Juliana Carando, ¿digo bien? Sí. Santi Escobar, nuestro hermano Santiago, el hijo del pastor Mario Escobar, nuestro amado hermano, amigo en el Señor también. Nuestro hermano Cristian Erazo, damos gracias al Señor. A Cristian lo conocemos desde muchísimos años, así que damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano. Osvaldo Gabriel, también damos gracias al Señor. Paola Farías, Fanny Gonza, dice aquí, María Cecilia Guzmán, Matías Ezequiel Valdés, Marcela Erlán y Pedro Lazo. Damos gracias al Carlos Señor. Sequeira también está y Marcelo Alfonso. Marcelo Alfonso y Carlos Sequeira. Damos gracias al Señor por los hermanos también que en esta noche estamos compartiendo la palabra del Señor todos juntos. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad. Y antes de orar, queremos extenderle esta invitación para el día de mañana a las 20 horas. Vamos a estar aquí en una reunión alabando al Señor, agradeciendo. Tenemos un tema que se llama el gobierno de Dios sobre la iglesia. Es un tema que va a levantar polvadera, pero vamos a hablar algunas cosas que el Señor estuvo mostrándonos a través de las Escrituras en estos días. El gobierno de Dios sobre la iglesia. Y vamos a comentar algunas cosas, hermano amado, que estamos viviendo y qué dice la Escritura en cuanto a eso. Así que conéctese usted mañana. También en la retransmisión usted puede ver allí en Operación Gedeón en YouTube. Vamos a estar, también estamos allí, hermano amado, y puede seguir la serie de devocionales que estamos llevando adelante. La carta a los romanos. Estamos allí en el capítulo 2, hoy llegamos hasta el verso 10. Estamos yendo en un devocional lento, pero con una explicación muy amplia, muy profunda de estos temas que tiene que ver, hermano, con la carta a los romanos, que prácticamente no se enseña, así de claro, no se enseña. Y estamos llevando adelante, así que usted puede seguir la serie allí en Facebook, cuidadosamente siga. Hermano, queremos siempre y le decimos, si alguien dice, no, yo no leo esto devocional, pues no es para usted, sencillamente no es para usted. Los devocionales que estamos llevando adelante con tanta delicadeza y profundidad hasta donde el Señor nos da, es para personas que aman la palabra, no para personas que leen la Biblia. Lee cualquiera, pero escudriñar la Escritura, son muy pocos los que lo hacen. Entonces, si usted sigue la serie, hermano, le recomendamos siempre Biblia en mano, anotador, y vaya y profundice y crezca en el conocimiento de la verdad. El necio no le importa la Escritura, hermano, pero el que ama la palabra para su crecimiento, hermano amado, la escudriña. Así que le alentamos a seguir haciéndolo. Y vamos a hacer una oración. Estamos orando en estos días mucho, estamos orando por los medios de comunicación. Estamos orando, cuando hablo de medio de comunicación, estamos hablando de medio de comunicación, hermano, de gente seria que transmite la palabra de Dios, la sana doctrina. No estamos hablando de medio de comunicaciones que es cháchara, que es simplemente puro comentario de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo y de muchas cosas que no edifican. Necesitamos transmitir la palabra del Señor. Alguien me dijo hace unos días, creo que en el día de ayer, perdón, me dijo, hermano, nosotros necesitamos
y seguimos esta serie porque en realidad vivimos muy lejos y no tenemos pastor, no tenemos quien nos ayude, y con esto nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Entonces esto está apuntado, hermano, a personas que aman la palabra, no a personas que simplemente hacen un cultito para estar un rato y pasar un tiempo y nada más. Nosotros nos consideramos así, hermano, desde mi hogar y de mi familia, y creo que los siervos de Dios, hermano, que realmente aman la palabra, no consideramos esto con tanta liviandad, sino con profundidad como tiene que ser. Padre, te damos gracias en esta noche, orando, Señor, por todos los hermanos que se han podido comunicar. Amén, aleluya. Pero también, Señor, rogando que la gracia tuya en los días que vienen, a través de los audios, videos, donde vaya, Señor, esta palabra llegue a corazones sinceros, que aman tu verdad, que caminan, Señor, en el propósito eterno. Padre, te rogamos tu bendición, tu misericordia sobre sus vidas, Padre bueno. Señor, en esta noche queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos, alabándote y bendiciendo tu nombre. Gracias por todos nuestros hermanos, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre bueno. Amén y amén. Antes de que usted se despida allí y se desconecte, vamos a cantar una alabanza todos juntos. Vamos a alabar al Señor. Por el día tan lindo